No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. El juez Juan Carlos Peinado admitió una denuncia de Manos Limpias, que Manos Limpias reconoció que podía basarse en noticias falsas contra Begoña Gómez. El juez Peinado llegó a saltarse su propio secreto de sumario para dar información a una de las acusaciones. El juez comunicó que citaba a Begoña Gómez en una campaña electoral. Fue incluso a la Moncloa a preguntarle a Pedro Sánchez si era el marido de Begoña Gómez. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. El juez comparó a Pedro Sánchez con Fernando VII. El juez ha sido corregido por la Audiencia de Madrid, que avaló parte de su investigación, pero le anuló imputaciones, le anuló un registro y tuvo que ponerle por escrito que no todo vale. El abogado de Manos Limpias renunció al caso al ver en él fines políticos. El juez Peinado amplió su instrucción y la defensa alega que ha sido una investigación prospectiva, que no sabía en cada momento por qué estaban investigando en concreto a Begoña Gómez. El juez mandó traer una tarima para quedar por encima de Félix Bolaños al interrogarlo. Quiso imputar al ministro y el Supremo le dijo que no había ningún indicio contra él. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Bueno, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no. Este fue el interrogatorio con Bolaños. La UCO, cuyos informes a menudo se leen como si fueran sentencias, ha dicho que la cátedra de la Complutense se creó según la norma y no ve ingresos opacos en las cuentas de la mujer del presidente. Aquí, según la UCO, se está investigando una facturación de 17.000 euros, no son 4,4 millones. Mientras otros procesos van a otra velocidad, algunas decisiones de Peinado han agitado la agenda política en momentos clave. Ahora el juez envía a juicio con jurado popular a la mujer del presidente del gobierno y le retira el pasaporte, alegando riesgo de fuga de la mujer del presidente del gobierno, en una escapada de la que dice que podrían ser cómplices los agentes de la Policía Nacional. Nos parece una auténtica barbaridad que un juez de instrucción, a través de una resolución judicial, haya podido insinuar que los policías nacionales podemos ayudar a una persona, en este caso la mujer del presidente del gobierno, a evadirse de la acción de la justicia. Hay un malestar unánime entre los sindicatos policiales. Hoy se reúne el Poder Judicial para decidir si expedienta a Peinado, para decidir si se ha pasado ahora, al final ya de su instrucción. Será interesante comprobar el criterio del Poder Judicial, que pide respeto en cada declaración política y que este mismo año, por ejemplo, ha archivado el expediente contra un juez que en sus redes sociales llamó barbigoña a la mujer del presidente del gobierno, por aquello de la independencia judicial. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Se va a reunir la permanente del Poder Judicial en menos de una hora, por tanto, y antes vamos a entrevistar aquí en Hoy por Hoy al ministro de Justicia. Preguntaremos a Félix Bolaños por la última polémica del juez Peinado y por cómo encara el gobierno la comparecencia que tiene pasado mañana Pedro Sánchez en el Congreso. Un pleno para dar cuenta de los casos que afectan al gobierno, empezando por el caso Zapatero. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. El Poder Judicial dejó para hoy la nueva convocatoria en la que la presidenta del organismo, Isabel Perelló, propone expedientar a Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez, los miembros que componen su escolta, policías nacionales, pueden ayudarle a escapar. El revuelo por la extravagante justificación de Peinado para retirar el pasaporte a Begoña Gómez al implicar como colaboradores de una hipotética fuga a sus escoltas, el malestar policial y las quejas del ministro Marlaska y de la mujer del presidente han forzado esta cita. Isabel Perelló quiere instar al promotor de la acción disciplinaria que abra por falta grave un expediente por exceso de autoridad, abuso o desconsideración a la Policía Nacional. Habrá debate. Vocales progresistas y conservadores coinciden en el fondo, pero no en la forma. Los elegidos por el PP creen que la presidenta y esta comisión no están para esto. Es el promotor el que debe de abrir de oficio este expediente. Y también aquí, Sastre, hay dos velocidades. El Poder Judicial quiere abrir una nueva investigación a Peinado en pleno mes de junio, con las vacaciones de por medio, cuando se jubila en septiembre, mientras la presidenta sigue sin incluir en el orden del día para debate las propuestas de archivo por la queja del ministro Bolaños. Pedro, gracias.
Hasta luego. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Es inaudito que se pongan medidas cautelares justificando que la propia Policía Nacional pudiera ser quien hiciera que la señora Begoña Gómez pudiera escaparse de la justicia. El juez Peinado quiere atacar al Gobierno de España, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional. La ministra Diana Morán, que ayer ponía voz a las críticas que ha hecho el Gobierno al auto de Peinado, que llega mientras Pedro Sánchez prepara, como les decía, ese pleno de pasado mañana en el Congreso para hablar de los casos de corrupción. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Sánchez espera las críticas del PP. Veremos qué distancia toman sus propios socios por Zapatero, por Leire Díez, pero en el Ejecutivo lo que creen es que esta decisión de Peinado refuerza su idea de que hay jueces que van persiguiendo al Gobierno. Sí, nunca el Ejecutivo había reaccionado de forma tan contundente contra una decisión del juez que instruye el caso que afecta a la mujer del presidente. La Moncloa ha elevado el tono esta vez hablando abiertamente de persecución, de obsesión del instructor con el Gobierno o incluso insinuando que los vínculos de su familia con el PP de Ayuso explican parte de sus actuaciones. Así que en el equipo del presidente defienden que la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y las afirmaciones que recoge en su auto el juez van a condicionar esa comparecencia de Sánchez ante la Cámara. Creen que les va a permitir explicar mejor que no todos los casos que están bajo investigación son lo mismo. Sánchez pretende diferenciar entre los comportamientos reprochables de sus dos exsecretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, donde enmarcan también el sumario de Leire Díez, del caso que afecta al expresidente Zapatero, para el que pedirán tiempo y confianza, y también de las instrucciones políticas que afectan a su hermano y a su mujer. Aún así, en el Ejecutivo asumen que no será un pleno fácil por la postura de los socios cada vez más alejados de la coalición y porque para esta semana esperan conocer también la sentencia del caso Koldo. En el PP, Julia Molina, buenos días. Hola, buenos días. La euforia, digamos, por el procesamiento de Begoña Gómez se vio luego atemperada por ese auto del juez que ha obligado al partido a salir a defender a la Policía Nacional. Sí, el PP aprovecha la instrucción de Peinado en su ataque a Sánchez, pero evita defender los argumentos del juez. Ayer Cuca Gamarra respaldaba a los agentes que escoltan a la mujer del presidente. ¿Entiende el enfado de las asociaciones de policía ante esta afirmación del juez? Evidentemente es lógica, ¿no? Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país. Los populares utilizan esta causa para mostrar a un Sánchez rodeado por los tribunales, pero también reconocen que la causa puede acabar sin consecuencias penales. Veremos si ese procedimiento judicial termina o no en condena. Eso es el ámbito del derecho penal. Pero lo que está claro es que hay una responsabilidad política. Pese a las reservas, el PP explotará esta instrucción para seguir presionando a Sánchez. Esta semana llevará esa presión a las dos cámaras, al Congreso y al Senado, con dos mociones pidiendo una cuestión de confianza y elecciones en la que esperan que los socios se alejen y dejen al Gobierno en minoría. Julia, Guille, seguimos en el abierto. Hasta ahora. Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino. Es el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, el que ha ganado las elecciones en Colombia en el recuento electoral más reñido de la historia del país. Ha ganado por un poco más de 200.000 votos, por menos de un punto. Vamos a estar enseguida en Colombia, donde de la Espriella sigue la estela de Milei, de Bukele, de Kast o de Donald Trump, que trata ahora de ir cerrando de una vez el acuerdo con Irán y que intenta también aprovechar el Mundial de Fútbol como escaparate ante el mundo. Es el Mundial el que nos ofrece aquí en España una de las primeras imágenes del día, con la victoria sin complejos de la selección, más cerca ahora de quedar primera de grupo, después Sampe del empate de Uruguay. Empate a 2 de Uruguay con Cabo Verde en Miami, que allana un poco el camino los de Luis de la Fuente, que consumidas las dos primeras jornadas del Grupo H, acabarán primeros de grupo seguro, ganando los uruguayos en la madrugada del viernes 26 al sábado 27 en la ciudad mexicana de Guadalajara. Pero también les puede valer un empate si en el otro partido entre Cabo Verde y Arabia en Houston no gana Cabo Verde por una diferencia de más de 3 goles. Así estamos empezando una semana que estará marcada por la ola de calor. Hoy se esperan 43 grados en Bilbao. Una ola de calor que ya se percibe a esta hora de la mañana, Jordi. Así es, van a ser los dos próximos días, hoy y mañana, cuando vamos a alcanzar el máximo de temperatura en la mayor parte del país. Después de una noche de difícil descanso, por mínimas de 20 a 25 grados, el sol empieza ya a calentar en la mayor parte del país y la temperatura también empieza a subir. Llegaremos a valores de 30 a 35 grados en puntos costeros, entre los 35 y 40 en gran parte del interior peninsular, superando los 40 en el Valle del Guadalquivir, el Valle del Ebro, y con esos 42-43 grados en el interior del país.
País Vasco. Es aquí donde hay aviso nivel rojo de la Agencia Estatal de Meteorología por altas temperaturas. Mucho sol, pero cuidado, porque como las últimas tardes, en el centro y norte de la península se formarán tormentas muy locales, pero que pueden dejar mucha agua en poco tiempo, también granizo y sobre todo fuertes rachas de viento acompañadas de muchas descargas eléctricas, con lo que eso provocaría un aumento del riesgo de incendio forestal. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Les decía que es el nombre propio en la Crónica del Mundo, hablar de la Espriella, que va a ser el próximo presidente de Colombia. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden. ¡La patria, milagro! En Bogotá es ahora la 1:13 de la noche. Allí está, sigue en directo la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Berta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El recuento nos vienes contando desde primera hora más ajustado en la historia de Colombia, pero de la Espriella lo ha celebrado ya esta madrugada en las calles del país. Sí, Abelardo de la Espriella ha celebrado la victoria recorriendo Barranquilla en un vehículo blindado y vistiendo la camiseta de la selección colombiana. Rodeado de seguidores eufóricos por el triunfo de El Tigre, ha reiterado su promesa de mano dura contra los grupos armados ilegales. Serán buscados, serán capturados, serán juzgados y responderán por cada crimen cometido contra nuestro pueblo y nuestra nación. En Bogotá, Iván Cepeda ha insistido en que solo reconocerá su derrota de 250.000 votos cuando concluya el escrutinio oficial tras impugnar el 27% de las mesas. El progresista ha prometido seguir defendiendo su proyecto desde la oposición. No vamos a permitir que nos quiten el salario vital. No permitiremos que se destruya la educación pública. No vamos a retroceder en derechos. Colombia cierra la jornada electoral con una participación del 63%, la más alta en décadas, y los resultados más ajustados de su historia. Un desenlace que refleja la profunda polarización de un país dividido entre dos opciones políticas que parecen irreconciliables. Un nuevo avance de la ultraderecha allí en América Latina. Berta, volvemos en el abierto. Gracias. Hasta luego, gracias. Y de hecho, Ángel, le han felicitado líderes de la ultraderecha en varios países del mundo. Sí, Donald Trump, que le apoyó en la campaña, ha sido uno de los primeros en hablar por teléfono con él y le ha felicitado también en público con un mensaje en su red social en el que dice: ha ganado grande. Son muchos líderes latinoamericanos los que subrayan el cambio hacia la derecha de todo el continente, como la recién elegida presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que asegura que sin duda soplan nuevos vientos para América Latina. El presidente argentino Javier Milei ha escrito: Colombia ha dicho basta al crimen organizado y al narcotráfico, y el chileno José Antonio Kast ha escrito que comienza una nueva etapa de libertad para Colombia. El otro gran foco de la actualidad internacional esta mañana está en el Reino Unido por la crisis del Partido Laborista. Vamos en directo también a Londres. Lucas Font, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Porque ayer, Lucas, la prensa del Reino Unido publicaba que hoy va a dimitir el primer ministro, Starmer, para que ocupe su puesto el exalcalde de Manchester, pero en Downing Street lo niega que vaya a dimitir hoy. Otra cosa es que hoy pueda hacer un anuncio de que renuncia en breve y veremos en todo caso en qué situación queda la política de ese país. Ahora, Lucas, que se cumple además la década, los 10 años del Brexit. Sí, la presión sobre Starmer no ha parado de crecer este fin de semana. Ya son casi 300 los diputados de su partido los que se mostrarían a favor de su salida. Son casi 3/4 partes del total. El primer ministro también ha perdido la confianza de miembros destacados de su gobierno, que amenazan con presentar su dimisión si no fija una fecha para su marcha. Todo apunta a que el todavía líder laborista anunciará hoy mismo su salida, aunque lo más probable es que permanezca en el cargo hasta que se confirme el nombre de su sucesor. El principal favorito para reemplazarle es el exalcalde de Manchester, Andy Burnham, pero también podrían dar el paso otros nombres destacados del partido, entre ellos el exministro de Sanidad, Wes Streeting. Lucas, seguimos luego. Gracias. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y como habrán visto, muchos puntos de información internacional esta mañana, y hay todavía uno más que conviene actualizar. La guerra. En Suiza ha terminado esta madrugada la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y esta primera jornada ha estado a punto de descarrilar de conversaciones por las amenazas de Trump contra Irán, al que acusa de no controlar a Hezbollah en el Líbano, ni de abrir el estrecho de Hormuz, que Irán mantiene cerrado por los ataques israelíes. Vamos a situar la última hora. Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Trump se refugia en su red social y en los comentarios en los medios y deja a su vicepresidente el papelón de ir a Suiza a defender el acuerdo con Irán frente a la oposición de Israel y también de los halcones republicanos, que ven todo esto como una capitulación de Washington. J.D. Vance ha intentado mantener el tipo en esa primera cita con la delegación iraní, que ni siquiera se quiso fotografiar con él.
La paz no es fácil, requiere trabajo de las partes. La misión es abrir una nueva etapa con Irán, aseguró, y quizás esas palabras Sastre hayan sido las que hayan salvado la negociación, que se ha prolongado hasta bien entrada la madrugada y en la que se han acordado 3 cosas fundamentales. Una hoja de ruta para la negociación, recordemos que se han dado 60 días, una célula de desescalada para el Líbano, en el centro de las tensiones de este fin de semana, y el levantamiento de sanciones al petróleo iraní y el desbloqueo de algunos activos congelados. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Algo más aún, en Cataluña, cómo han aumentado las intervenciones de los Mossos en colegios e institutos, han subido un 50% en los últimos 5 años. Barcelona, Gemma Alegri. El número de incidentes atendidos ha pasado de unos 1.400 en 2021 a más de 2.100 en 2025, según datos obtenidos por la SER. El aumento responde en parte a un cambio en el tipo de situaciones que llevan a escuelas e institutos a pedir la intervención de la policía. Hace 5 años predominaban los robos con fuerza, actualmente son los conflictos en el ámbito escolar, desde alumnos o familias que se enfrentan a profesores hasta peleas y discusiones entre iguales. Entre los incidentes que más han aumentado destacan los casos de acoso escolar, como las actuaciones relacionadas con personas con trastornos mentales y las discusiones verbales. El aumento de casos se deja notar en ciudades como l'Hospitalet de Llobregat y Sabadell, donde el Gobierno ha desplegado una prueba piloto con presencia policial en las escuelas. No ocurre lo mismo en Tarragona y Manresa, aunque ambas registran más casos, ninguno de sus centros forma parte del programa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.